Bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar helado de vainilla. Este helado será un helado de vainilla básico, pero súper cremoso y con vainilla natural. Te puedo asegurar que queda delicioso. Y lo más importante es que te enseño a preparar el helado sin máquina. Anteriormente he tenido la máquina de fabricar helado, pero como me cambié de país y la corriente no es igual, mi máquina se la regalé a una amiga. Por eso sé que preparar helado con máquina es muy fácil, muy fácil. Pero como en este momento no tenemos máquina y seguramente tú tampoco tienes máquina, pues te voy a enseñar el helado sin máquina. Así que quédate a mirar porque te va a quedar riquísimo. Para esta preparación vamos a necesitar 300 mililitros de leche, 250 mililitros de nata para montar o crema de leche, 3 yemas de huevo, 100 gramos de azúcar y una vaina de vainilla o una cucharadita de esencia de vainilla. En una ollita pequeña coloca la leche, la mitad del azúcar y la vaina de vainilla. Vamos a extraer todo el sabor de la vainilla. Déjalo a fuego bajo por lo menos 10 minutos para extraer todo el sabor de la vainilla. En la batidora coloca las yemas, el resto del azúcar y bátelo hasta formar una crema espesa y de color pálido. Para sacar las semillas de vainilla, retira la vaina de vainilla de la leche y con un cuchillo de punta muy fina, córtalo a lo largo y ve raspando todas las semillitas chiquititas que se encuentran en su interior. Ahí es donde está todo el sabor de la vainilla. Coloca todas las semillas en la leche y devuelve la vaina nuevamente para seguir extrayendo más sabor. Agrega la leche tibia a la mezcla de yemas y azúcar en forma de hilo. Reserva la vaina de vainilla para luego devolverla a la mezcla. Prepara un baño de María. Es una olla con agua hirviendo y un bol que lo cubra. El agua no debe tocar el bol y coloca allí toda la mezcla, incluida la vaina de vainilla. Y revuélvelo sin parar. Lo que queremos hacer es espesar esta mezcla, pero sin que se coagulen los huevos. Preferiblemente yo uso un termómetro de cocina. Y cuando me indique que ha llegado a los 82 grados, lo retiro del fuego. Si no tienes un termómetro de cocina, para saber que la mezcla está preparada, mete una cuchara en la mezcla y pasa el dedo por la parte de atrás. ¿Ves que no se juntan la parte derecha con la izquierda? Eso significa que la mezcla está cocida. Para parar la cocción, coloca el bol dentro de otro que tenga agua con hielo y así paramos la cocción y rápidamente se va a enfriar. Cuando notes que la mezcla ya ha enfriado bastante, transfiérela a otro bol y la cubres con un plástico que toque la superficie para que no se quede costra y lo dejas enfriar en la nevera. Lo puedes dejar enfriando de un día para otro si no te alcanza el tiempo. Al día siguiente o cuando ya esté bien frío, coloca la taza de crema de leche o nata para montar, que también debe estar bien fría, y revuelve todo muy bien. Extrae la vaina de vainilla, vuélvelo a tapar con el plástico y lo llevas al congelador por 2 horas. Pasadas las 2 horas, lo sacas del congelador y vamos a hacer el primer batido. Vamos a romper todos los cristales de hielo que se hayan comenzado a formar por los bordes. Y esto se hace con unas varillas. Lo vuelves a tapar con el plástico y lo llevas al congelador por 2 horas más. Este proceso lo vamos a repetir 3 veces. Al sacarlo del congelador la segunda vez, noté que ya estaba más cuajado, o sea que se habían formado más cristales de hielo. Entonces decidí hacerlo en la batidora. Colocas toda la mezcla en el bol de la batidora y lo bates por un par de minutos. Lo que queremos es romper los cristales de hielo, que se haga cada vez más suave y cremoso. Lo colocas nuevamente en el bol, lo tapas con el plástico y lo llevas al congelador por 2 horas.
Y vamos al tercer batido. Es el mismo procedimiento que el anterior. Ya ves que cada vez está más cremoso. Coloca la mezcla en un envase que puedas llevar al congelador y congélalo hasta el día siguiente para poderlo disfrutar. Y listo, ya tienes preparado tu cremosísimo helado de vainilla. Sírvelo y adórnalo como tú prefieras. Con sirope, con un barquillo. Eres libre de disfrutar tu helado como mejor te guste. Así que a disfrutarlo. Espero que la receta de hoy te haya gustado mucho, que la puedas poner en práctica. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo dejas escrito aquí abajo en el buzón de comentarios que tiene YouTube para que tú me escribas. También por allí te dejo la receta escrita para que la puedas imprimir o copiar. Sígueme por todas estas redes sociales y suscríbete a este canal. Es muy importante que te suscribas para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Así que nos vemos en la próxima y yo me como mi helado delicioso de vainilla.